Bienvenidos nuevamente a un episodio algo extraordinario de Retorno a la Caverna. En esta ocasión no nos acompaña ni Lorena ni Franco, por cuestiones un tanto contingentes y externas al proyecto de retorno. Sin embargo, Diego y yo decidimos abordar un tema muy particular el día de hoy, que conlleva un montón de análisis en la tradición filosófica, que es muy problemático y creo que vamos a ser un poco groseros al abordarlo de una manera tan apresurada, pero que es fundamental este concepto para la filosofía y para un montón de áreas, pero fundamentalmente en filosofía esto es algo que desde siempre se ha tomado y se ha intentado analizar, se ha intentado describir y bueno, vamos a hablar acerca de la verdad en la filosofía, el problema de la verdad. No sin antes aclarar el punto acerca del episodio adelantado, ¿no? Estamos preparando un episodio muy especial, que es la crítica filosófica al psicoanálisis. Queremos que sea un episodio muy bien elaborado. Queremos que todo lo que hablemos ahí pues esté fundamentado y justificado para no caer en críticas fáciles o superficiales. Entonces esperen del siguiente episodio un muy buen episodio. Tenemos un invitado, sorpresa, estamos trabajando en eso y bueno, eh, por eso decidimos hacer este video, esta participación el día de hoy, antes de terminar el video del psicoanálisis. Y bueno, era solamente el aviso que quería aclarar cuando vean este video antes del psicoanálisis y no se vayan a sacar de onda, ¿no? Simplemente no queríamos dejar de, de estar, de estar en contacto con nuestros seguidores de Facebook, los de YouTube, y seguir haciendo contenido, ¿no? Aún entre los episodios. Y sobre todo en este tema de la verdad, Diego, que creo que es, digo, como ya lo mencioné en la introducción, es algo fundamental y creo que antes de comenzar me gustaría leer una cita pequeñita para más o menos tener en claro de qué tan trascendente es este tema de la verdad. Y comienzo con la cita. En nombre de la verdad, muchos han matado y no pocos han afrontado valientemente la muerte. A la búsqueda de la verdad se han dedicado vidas enteras de investigadores. La verdad ha vivido en cuevas, cabañas de hierba, templos magníficos, palacios, mitos, filosofías y ciencias son distintas expresiones de la voluntad humana de la verdad. Por la verdad ha habido ciencia y filosofía. Hasta aquí. ¿Qué piensas, Diego? Es decir, para empezar a abordar este tema de la verdad, que es complicadísimo y que vamos a ir abordándolo poco a poco, eh, ¿qué entiendes por verdad, Diego? Yo creo que haría yo dos distinciones de qué es lo que yo particularmente entiendo por verdad. Y primero distinguir que cuando hablo de lo que yo entiendo por verdad, no es una percepción personal, sino me refiero a dos concepciones diferentes que he tenido con base en el estudio a lo largo del tiempo. Y la primera sería quizá esta cuestión un tanto subjetiva que nos abordamos quizá desde una educación temprana, como esta aproximación a los hechos más reales, que será otra cuestión problemática, y posteriormente ya en un ámbito meramente académico, ¿qué es lo que se entiende por verdad? Creo que se complica, es una dicotomía, se complica y se facilita. ¿Por qué? Porque puedes tomarlo según cada autor o según cada escuela filosófica, y entonces puedes determinar, enfocarte en ciertas habilidades para abordar los problemas de la verdad, ya sea la ciencia, la teología, la estética, la lógica, distintas áreas, la metafísica, y al mismo tiempo, así como es sencillo enfocarte en una sola cosa o estudiar lo que otros han dicho, también es una complejidad bien grande porque entonces te enfrentas a todos los problemas de las concepciones que los autores han tomado. Para el estudiante de filosofía, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, creo que el estudiar la verdad se convierte primero
seguramente más en la cuestión de licenciatura en un revisionismo histórico de lo que han postulado otras personas. Obviamente Sí, en la maestría y el doctorado cambian, pero creo que lo primero es entender la verdad como como un objeto de estudio filosófico, antes que nada, sí, ¿no? Pareciera una aproximación de esa naturaleza. sí. Creo que, bueno, como cualquier concepto aplicado, el definir un concepto, primero tendríamos que definir lo que no es ese concepto. ¿Qué cosas no son verdades? Creo que para decir qué cosa es verdad, lo más sencillo sería, por lo menos para mí, para mi concepción filosófica, hablar de lo que no son verdades. Y creo que en la actualidad sería como muy sencillo hablar de lo que no son verdades. Con las herramientas que tenemos en la actualidad, con la ciencia, con la misma filosofía, con el análisis lógico, etcétera, podemos decir, bueno, eso no es verdad. Pero ¿qué es verdad? Porque, bueno, un tópico tan controvertido como la verdad requiere limitaciones drásticas, definitivamente de limitaciones drásticas. Y creo que la verdad es un tópico en filosofía, definitivamente, si se concibe como una meta a la cual se tiene que llegar, es inalcanzable. Tenemos que dejarlo claro desde el principio. Si concebimos la verdad como una meta a la cual queremos llegar, eso es inalcanzable. La verdad, es decir, las definiciones acerca de la verdad, por lo menos las más como comunes, son solamente prácticas, pues. Son solamente por convención. Por ejemplo, una definición muy simple de verdad es la adecuación entre una proposición y un estado de cosas. Es decir, si yo digo algo, para que eso que sea verdadero, tiene que haber un estado de cosas que se corresponda con lo que yo estoy diciendo. Es una definición muy sencilla, pero hay muchas complicaciones porque ahí, detrás de todo esto, hay complicaciones filosóficas, ontológicas y sobre todo epistémicas. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo decir que lo que está afuera se corresponde con lo que yo expreso o que o que lo que yo digo o describo sí se corresponda con ciertos objetos, bajo qué criterios, bajo qué supuestos. Y en el siglo XX se desarrollaron un montón de teorías de la verdad en un montón de sentidos. En el sentido de correspondencia, en el sentido fenomenológico, hermenéutico, pragmático, que vamos a ir tocándolos poco a poco, sin abordarlos de fondo, porque pues bueno, no nos alcanzaría el tiempo, cada uno de ellos llevaría un montón de tiempo, pero bueno, por lo menos para que una teoría de la verdad pueda este, tener un alcance en filosofía, debe de tener ciertas características. Definir lo que es la verdad, en principio, tener una determinación del criterio de lo que es verdadero y no es verdadero, distinguir diferentes tipos de verdad, y bueno, saber, si así la teoría lo requiere, que la verdad no es una cuestión de absolutos, sino de grados. Y esto es importante que lo puntualicemos desde ahorita, porque se piensa quizá, y sobre todo aquellos que apenas van abordando la cuestión de la filosofía, se piensa que en filosofía la verdad es un absoluto. Híjole, y eso es complicadísimo, la verdad es gradual en ocasiones. Aquí la complejidad o el riesgo que muchas veces se cae cuando se hablan de grados, caemos en en la palabra clave que se usa mucho, por ejemplo, en la estética, ¿no? La subjetividad. Es que la verdad puede ser para unos y la verdad puede ser para otros. Es un riesgo que se corre cuando no se estudia con un rigor bien particular, ¿no? Cuando lo llevas a cuestiones epistémicas, pues es complejo hablar de estas estructuras porque puedes caer en ciertos errores sin falacias muy importantes, ¿no? Cuando lo abordas desde la lógica, desde lo epistémico, cuando quizás se aplique un poco más a cuestiones de estética y ni siquiera ahí, porque hay toda una teoría, una estructura, un conjunto de referencias que te ayudan a tener una aproximación del hecho que estás abordando. Y entonces, estos esquemas hay que tener mucho cuidado porque no se aplican a todas las cosas. Conjuntos lógicos creo que no se aplica a cuestiones estéticas o quizá nociológicas, ontológicas, y entonces hay una serie de confusiones en los que
Así como se diversificaron en el siglo XX las posturas acerca de la verdad y de cómo conciliar estructuras que nos acerquen a Sí, verdad, también hay una serie de van a ir en el otro camino, que sí. ante el abanico de posibilidades sobre afirmaciones, caen en inconsistencias muy graves. Entonces, creo que es una dualidad bien interesante porque podemos caer, por un lado, en afirmaciones que nos acerquen a construcciones que nos permitan tener interacciones con este concepto de la verdad y otras que lo desvirtúan en medidas muy graves. Una de esas es la que vamos a estar analizando para la siguiente sesión, ¿no? Cómo la verdad nos conduce a ciertos caminos falaces y de otra manera nos conduce a estructuras como las neurociencias, que es una estructura mucho más sólida. Sí, exacto. Y también, bueno, qué bueno que tocaste el tema del siguiente episodio, porque precisamente uno de los, bueno, el problema de la verdad se puede ver desde diferentes perspectivas y desde diferentes proyectos. Podemos plantearnos un proyecto lógico semántico en el cual se analiza precisamente qué es lo verdadero, pero en un sentido de predicados. Un proyecto epistémico, que creo que en este caso, en el caso de las pseudociencias, que va a ser el tema del siguiente episodio, sobre todo con lo del psicoanálisis, ¿cómo sabemos que una proposición es verdadera en sentido epistémico? Y bueno, para saber que algo es verdadero tenemos que tener pues un techo, un límite para, bueno, no sabemos qué es la verdad, pero vamos a tomar esto de parámetro para decir, bueno, esto es más o menos lo que se le acerca. Hasta aquí podemos decir que algo es concebible y que podemos tomarlo como verdadero, aunque lo verdadero sea un tópico. Entonces creo que el proyecto epistemológico es lo que quizá con lo que estamos más familiarizados. También hay unos proyectos sociales y políticos en la cuestión de la verdad, ¿no? Y en la actualidad un montón de cuestiones como la posverdad. Y bueno, eso es complicadísimo, porque al final relaciones como las que se dan en redes sociales, informaciones manipuladas, también esa es otra clase de problemas con la verdad, ya no de tintes epistémicos u ontológicos, o, pero sí de cuestiones más prácticas, ¿no? Que también podemos ir abordando más adelante. No hay, como ya lo dije al principio, no hay verdades absolutas, entonces a partir de eso podemos ver las verdades que convergen o que encajan en ciertos sistemas de referencia. Y a partir de estos sistemas de referencia podemos pensar que algo fue verdadero en determinado tiempo. Y para poner un ejemplo, pensemos en la diferencia que había entre los sistemas aristotélicos, la física aristotélica, la física newtoniana, la relatividad y la física cuántica. Son 4 sistemas completamente diferentes, basados en compromisos ontológicos distintos. Los compromisos ontológicos de la física aristotélica son completamente diferentes a los de la relatividad newtoniana. Digo, la relatividad, perdón. En la física newtoniana hay otros compromisos y todas estas paradigmas, por decirlo en el lenguaje kuhniano, estos paradigmas, dentro de ellos hay ciertas concepciones de verdad, pero porque ya se hicieron compromisos ontológicos en estos sistemas y que ya llegamos a ese techo en el cual decimos hasta aquí podemos decir que quizá esto es verdadero. Pero también estas concepciones de paradigma de verdad en ciertos sistemas podemos verlos en sistemas religiosos, en sistemas políticos, incluso en cuestiones místicas, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión religiosa. Pero a lo que voy es que a final de cuentas, si nos percatamos, la verdad, muchas de las ocasiones, tiene que ver con en qué sistema de referencia está inmerso, ¿no? Porque vaya, si yo digo que el Sol y los demás planetas se giran alrededor de la Tierra, pues bajo el sistema newtoniano esto sería falso, pero bajo el sistema aristotélico esto sería verdadero. Ojo, no estoy diciendo que el relativismo sea válido bajo ninguna circunstancia.
Eso no funciona así. Simplemente digo que claro que hay ciertos parámetros para determinar la verdad según los sistemas en los cuales se encuentran. Que dijiste la palabra clave, ¿no? Los parámetros que nos permiten identificar las estructuras que funcionan en ciertos sistemas nos permiten alejarnos de este relativismo. Tiende a ser en este sentido nocivo porque puede haber personas que se escuden en las deficiencias o en las carencias de algunas aproximaciones a explicaciones, en este caso como las que estás mencionando, para justificar o establecer argumentos en favor de ideas que carecen de sentido, que carecen de vigencia, que carecen de un sustento y de, como lo mencionaste, de compromisos ontológicos. No es lo mismo analizar si una teoría aristotélica que va a centrificar una realidad por las estructuras que en ese momento y las herramientas que se conciben, con las estructuras quizás de la física cuántica, que es muy complicado, de la teoría de cuerdas, que es complicadísimo dar a entender o comprobar actualmente, porque no existen las herramientas tecnológicas para comprobar la teoría, ¿no? Y entonces no me voy a justificar en la incomprobabilidad de la segunda para irme a una postura aristotélica, por más enriquecedora que esto sea. Y es pretexto para muchos. Y lo podemos ver en cuestiones místicas, por ejemplo, ¿no? Es el caso. No puedo explicar algo y entonces creo un reducto para crear una justificación. Todo aquello que no se pueda comprobar suele ser de una manera dogmática o con un sesgo, es decir, no se puede comprobar, entonces creo una explicación o se crea una explicación casi fortuita o intencional y va a tener la misma validez, solamente que igual que el otro evento que no alcanzó a tener una comprobación. Cuando el tiene una aproximación a la verdad, que no pudo comprobarse. Esto lo podemos ver en fenómenos epistémicos, como la cuestión aterrizándolo un poco en cuestiones banales, estos programas, ¿no?, de televisión donde hay una serie de observaciones cosmológicas que al no tener explicación son atribuidas a razones casi místicas, ¿no? Y entonces suele pasar mucho eso, por los mismos compromisos que mencionas. Sí, sí, exacto. Y bueno, la filosofía se ha encargado de tener teorías de la verdad desde siempre, ¿no? Podemos conceptualizar que Aristóteles concebía la verdad como una correspondencia. Es decir, que el mundo se correspondía a lo que nosotros concebimos de este mundo. Así, directamente, no había modificaciones de nuestra concepción del mundo. Nuestros sentidos nos los daban tal cual son las cosas. Entonces, tenemos una representación del mundo y esa es la verdad. Ahí está. Muy distinto para Platón, ya lo sabemos. Para Descartes era un tanto distinto porque en el sistema cartesiano ya involucraba leyes matemáticas, geométricas, y a partir de eso, el sistema de creencias debería de tener una coherencia, y a partir de esto, si había una coherencia entre las descripciones científicas del mundo, ya podíamos hablar de verdades. Una de las, que por cierto, perdón, aquí hay una confusión mía. Esto que acabo de escribir de Descartes se enfoca un poco más en una cuestión evidencial, una teoría de la verdad de un tipo evidencial, y una teoría de la verdad coherencista sería más bien lo de que nuestros enunciados expresados del mundo sí sean coherentes y no contradictorios con el mundo descrito, que también tiene que ver con posturas quizá no tan positivistas como Hegel, que a final de cuentas toda una descripción realizada por Hegel acerca del mundo tiene que ser coherente. Con eso es suficiente para que sea verdadera, por lo menos en el sistema. Si es coherente, entonces es verdadero. También hay concepciones de la verdad un tanto más pragmáticas.
si nos sirven, si nos funcionan, y es el caso de las ciencias, entonces son verdaderas. No importa que posteriormente las desechemos. Y es el caso, por ejemplo, de Richard Rorty, que tiene una concepción muy parecida a esto que estoy describiendo. Y también hay verdades por consenso, que estas son muy peligrosas, bastante peligrosas, porque bueno, nos ponemos de acuerdo en cuál es la verdad. ¿Qué opinamos? ¿Cuál es el acuerdo acerca de la verdad? Y bueno, no podemos pensar que la ciencia está excepta de esto. Es una excepción porque hay conceptos que no tenemos alcance empírico en ellos. ¿Cómo funcionan? Pues a partir de consensos. Hacemos un consenso en cómo vamos a utilizar tal concepto, cómo vamos a utilizar esta entidad ontológica que no es visualizable o no es cuantificable. Bueno, hacemos un consenso en cuanto a cómo lo vamos a utilizar. Si posteriormente nos metemos en muchos problemas, pues simplemente lo eliminamos y ya no pasa nada. Pero las primeras, estas últimas dos que mencionas, ambas son peligrosas, ¿no? La primera porque puedes caer en la elaboración de ciertos sistemas justificados que se han visto y se vieron sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX para justificar políticas y sociales y vimos distintas políticas, ¿no? El comunismo stalinista, las estructuras fascistas, los accionarios capitalistas, entonces son muy peligrosas. Y las segundas que hablas de cuestiones por consenso tienen una repercusión actualmente y lo podemos ver con la teoría de cuerdas. Es una teoría que no está comprobada, que está lejos de comprobarse y sin embargo parece que actualmente empieza a sufrir golpes. Los últimos 5 años ha sufrido reveses muy fuertes y hay nuevos postulados, pero desde el 2000 hasta el 2015 aproximadamente parecía que había un consenso por aceptarla de manera casi dogmática y quien la cuestionó, quien postulara otras ideas era básicamente ridiculizado en la comunidad científica. Era muy riesgoso esto. Sí, y es que, bueno, yo siempre he tratado este tema, el caso de la física cuántica, pues con pincitas, ¿no? Porque, para serte sincero, creo que es una herramienta muy facilona para los que no estamos adiestrados en este ámbito de la física. Si de por sí para los profesionales de la física esto es complicadísimo, imagínate para un estudiante de ciencias sociales como nosotros que no tenemos los conocimientos ni matemáticos ni de física, y de repente yo veo colegas o gente haciendo afirmaciones extrañísimas basándose en física cuántica, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, es complicado eso porque pues sus supuestos de verdad están fundamentados en algo que no está justificado. Que no por eso no decimos que no puede llegar a ser verdad. Ojo, esto no lo estamos diciendo, simplemente que en el momento no tenemos las herramientas suficientes para decir que esto es verdadero. Y que incluso que cuando decimos que algo es verdadero de manera práctica. Así como fue verdadera la física newtoniana y que funcionó y que predice cosas, así no podemos decir que es falsa, sino que ya no tiene el mismo alcance que tienen otros entramados teóricos mucho más extensos y que nos sirven pues para entender más el mundo. Y esto del coherentismo a mí me llama mucho la atención porque un montón de teorías filosóficas que apuntan hacia la verdad están basadas en eso, en el presupuesto de la coherencia. Si un sistema es coherente con el mundo, si mis supuestos del mundo son coherentes con el mundo, si no se contradicen, entonces son verdaderas. Híjole, esto es bien complicado, Diego, porque también el sentido común es coherente y el sentido de común nos falla un montón. O sea, es decir, la gente también que piensa en cosas como aliens, como hadas, como todo esto, pues ellos tienen dentro de su sistema de creencias está coherentísimo lo que están pensando, no se contradice. ¿Por qué los aliens no llegan y nos invaden? Pues porque están infiltrados aquí en el mundo, ¿no? Aquí estuvieron siempre. Ya contestaron eso. Y un montón de justificaciones que dan acerca de una creencia que ellos
piensan verdadera y que este sistema de creencias sí coincide con el mundo, es coherente con el mundo, no se contradice, por lo tanto, para ellos es verdadero. Entonces, este es el problema con el coherentismo. Podemos utilizarlo tanto para teorías científicas, tanto para la vida cotidiana del sentido común, pero para cosas bien locas también, ¿no? Como la justificación de las hadas o los ovnis y estas cosas. Bueno, de los extraterrestres, los ovnis son otra cosa. Ahora, al mismo tiempo, quizá puede existir ciertas estructuras del coherentismo. Creo que también En este sentido, hay estructuras que creo que, por ejemplo, la física newtoniana, que todavía se revisa en las aulas de educación básica y tiene un respaldo para su uso, ¿sí? Un niño no aprende con teorías más avanzadas, se le enseña todo, todavía está en la secundaria, y esto puede entenderse como positivo o nocivo. Sin embargo, se usa de una manera quizás hasta utilitarista, porque funciona dentro de cierto esquema. Obviamente no le vas a poner a un niño a realizar formulaciones o operaciones que ocurren dentro de los átomos, porque entonces va a fallar, ¿no? Estas estructuras. Pero hasta cierto nivel funciona. Entonces, es una herramienta muy peligrosa porque podemos caer en vicios como los que ya mencionabas y en pues puede servirnos, ¿no? Puede ser útil, pero corres ese riesgo. Fíjate que otra de las concepciones que me causa mucho problema de la verdad son las concepciones en el sentido fenomenológico, ¿no? De entrada, la fenomenología se me hace un área de la filosofía, y lo voy a decir, bien mística. la, la verdad es que la fenomenología se me hace un área bien extraña, ¿no? Y creo que si la verdad es igual a la experiencia o a la descripción de esta experiencia, pues a final de cuentas estamos apelando a la subjetividad también, ¿no? Porque, bueno, la experiencia fenomenológica que tiene Diego acerca de una chelita que se está tomando en San Blas. San Blas es una playa aquí en México. eh, no va a ser la misma experiencia fenomenológica que yo voy a tener, ¿no? Quizá a mí me molesta la playa, me molesta estar ahí, qué sé yo. Entonces, la misma experiencia no es la misma. No sé, no son iguales, no son equivalentes. Entonces, a mí es una de las cosas que me molesta de la fenomenología, o por lo menos lo veo problemático. En el sentido de verdad como problema epistémico y lógico, creo que podríamos abordarlo también en ese sentido, porque bueno, no creo que la verdad sea una cuestión de problemas ontológicos, y lo voy a decir por qué. Porque creo que podemos hacer una delimitación muy clara de las entidades que existen y en qué sentido sí existen estas entidades. Por ejemplo, ¿Radma y medio existe? Bueno, tiene un tipo de existencia Radma, ¿no? Es un personaje de ficción. No existe en la realidad, pero existe. Existe el personaje de Radma, ya sabemos las características que tiene, pero no existe en la vida real como existimos Diego y yo, Franco, Lorena. Bueno, quién sabe, a lo mejor esto es una ilusión, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que definitivamente el problema de la verdad creo que podemos reducirlo a una cuestión epistémica. A una cuestión epistémico, a una cuestión lógica también. Porque, y creo que puede ser buen momento para introducir esta cuestión de la lógica. Hay filósofos que aseguran que hay verdades tan profundas que sí podemos llamarlas verdades universales, tales así como las verdades que nos brinda la lógica. Esas verdades están tan impresas en la estructura del mundo que sería impensable no concebirlas. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Diego? Porque creo sería complejo decir que sí, pero también que no. Yo creo que decir que sí nos reduce el campo de la verdad a un objeto de estudio muy delimitado, y entonces dejamos una gran cantidad de cuestiones, de fenómenos y de puntos alejados, ¿no? Como esta cuestión que mencionabas acerca
de la cuestión abstracta, ¿no? Sobre decir, ¿existe Ratma? Bueno, existe como concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe, pero podemos caer en una serie de juicios que pueden alejarnos o acercarnos a un concepto. Si hablamos del aspecto desde la lógica, pues obviamente tenemos una serie de estructuras y de concepciones que se aproximan a características indudables, probables, o como inmodificables, inmaleables, y esto, así como es positivo y nos ayuda, también es sumamente problemático, porque ponemos el ejemplo de Franco y de Lorena, ¿no? Bueno, es que ellos existen, bueno, es que yo no sé, tengo una imagen residual en mi mente, ¿no? Estamos creando a través de nuestra charla la idea que tenemos de ellos dos. No sabemos si en este momento siguen vivos, tienen COVID, algo les pasó. Entonces, realmente su existencia en este sentido puede tornarse, ¿cómo decirlo? No es totalmente contundente, mientras que con la lógica sí. Pero, insisto, como comenzaba el comentario, sería reducir la verdad a un campo sumamente delimitado. Entonces, no sé qué tan problemático se vuelva eso porque dejas fuera muchísimos elementos que pueden tornarse contingentes. Sí, bien, pues es que a final de cuentas creo que esto que estamos hablando acerca de la lógica me suena un poco, porque por lo menos de manera muy, bueno, dándonos muchas licencias, creo que sí podemos hablar de ciertas estructuras en el mundo que sí podemos concebirlas como verdaderas, ¿no? Como, no sé, sí, claro, como ciertas leyes en la lógica, ¿no? Bueno, no sé, como el principio de identidad, el de no contradicción, el del tercero excluso, y aunque son los más simples y sencillos aristotélicos, pues creo que en principio se me ocurre, no se me ocurre un mundo en el que estos principios no existan, pues, no estén ahí. Independiente de todas las leyes contingentes del mundo, quitemos todo eso. Creo que eso sería buen tema hablar acerca de si eso subsistiría en el mundo o ya no estaría ahí. Entonces, bueno, creo que a final de cuentas no tenemos tampoco el tiempo de abordar este tema a profundidad, pero es interesante, es interesante cómo la verdad se puede reducir, si así lo queremos, a un ámbito bien simple como una estructura del mundo, una estructura incluso del universo, ¿no? Cómo funciona el universo en el sentido más básico, que es el sentido lógico. Porque pensemos que la lógica para muchos filósofos es solamente una herramienta para describir el mundo, un lenguaje de describir el mundo. Pero para otros filósofos, la lógica es una estructura del mundo. Así se dan las cosas y es impensable, es una contradicción que se den de otra manera. Entonces, bueno, ahí está el panorama en ese sentido de la verdad desde esa perspectiva. Pero, y ya para cerrar, Diego, creo que nos hemos enfrentado en esta carrera de filosofía a un montón de gente que pretende tener la verdad, ¿no? Y que piensa que la verdad la posee solamente él y que si tú dices algo, inmediatamente es descalificable porque, no sé, y me voy a meter en un problema por decir esto, pero he escuchado a chavas decir que tú no puedes opinar de feminismo porque eres vato. Entonces, es algo que hemos hablado Diego y yo en otras ocasiones. Creo que la verdad es una verdad independiente de quien la diga. Sí, en este caso es una cuestión que quizás se aborda más desde una estructura política, ¿no? En estos análisis que hemos hecho sobre la posverdad. Es una cuestión más aplicada a la moral y no hay nada más alejado de hablar de verdades absolutas que la moral. Es lo más subjetivo y temporal o atemporal, según sea el caso que se quiera, desde el punto de vista del que se analice. Y así es como mencionábamos, ¿no? Sea un robot,
una inteligencia artificial, sea una nueva especie con inteligencia desarrollada, el argumento se sostiene por la lógica que éste tiene, por la refutabilidad o la irrefutabilidad que éste pueda sostener. Y en ese sentido sí podemos encontrar en la lógica las herramientas que nos ayuden a establecer características primordiales que sujeten ciertos principios a la verdad. Y pueden ser, no sé, paradigmas cambiar, ¿no? Como lo vemos en la física. La física tiende a ciertas características muy particulares de entes estudiados. Por eso es que a veces cambian. Cada determinado tiempo viene un paradigma a modificarse. Pero en la lógica hay estructuras que intentan ir más allá, que en lugar de hablar de posturas o de teorías, intentan encontrar las bases para que cualquier postura pase por ahí como un elemento de infabilidad, ¿no? Que busque tener un tamiz sobre el cual apoyarse. Y creo que esto, la lógica lo apoya bastante bien. Sí, sí, hablando, bueno, ya para terminar, para Penélope Maddy, una filósofa contemporánea, las verdades lógicas son verdades, son estructuras del mundo. Las verdades lógicas es algo que está ahí, ya impreso en el mundo. Y por eso el mundo funciona como funciona. Eso me parece muy interesante, bastante interesante. Franco nos puede hablar más de eso. Franco hizo su tesis de eso, entonces cualquier aclaración con él. Pero, pero bueno, intentamos darles un panorama muy amplio acerca del problema de la verdad en filosofía. Así como pareció esta charla un tanto caótica, así es el problema de la verdad en filosofía. Tratamos de abordar desde las cuestiones pragmáticas hasta fenomenológicas, hasta científicas, como un preámbulo al siguiente episodio que va a ser la crítica filosófica al psicoanálisis. ¿Quieres terminar con alguna reflexión, Diego? Pareció acertado lo que dices sobre lo caótico que puede ser, ¿no? Sobre todo cuando hemos pasado en el estudio académico por más de 2.400, 2.600 años con distintas escuelas, distintos lugares del mundo, distintas posturas y temporalidades que nos ofrecen distintas distinciones de la verdad. Y a través de este camino histórico-filosófico, creo que la lógica surge de una o de otra manera a lo largo, desde los pitagóricos, por ejemplo, desde las estructuras aristotélicas, con los principios que ya mencionabas, y permanece. Creo que a lo largo de la historia de la filosofía, la lógica permanece como una herramienta que ayuda a establecer cuestiones que, como bien mencionas, están ya impresas en el mundo. De ahí que después devengan ciertos problemas con otras características, como la estética, por ejemplo, como la moral, pero se tiene una base sobre estructuras que no son subjetivas. Sí, exacto. Sí, ya no abordamos el tema de la estética o el tema de la moral. Hay hay episodios de Retorno a la Caverna que pueden checar para este mismo tema de la moral. Está el tema de los dilemas morales y posteriormente podríamos hacer un episodio también acerca de la estética y las cuestiones del arte. También lo hemos hablado posteriormente. Pero pues por el momento creo que lo dejamos por aquí, ¿no, Diego? Esta Así es. charla. Muy bien. Entonces, pues bien, los esperamos en el próximo episodio. De verdad, se va a poner bastante bueno. Esperamos tanto sus objeciones, si es que las hay, esperamos sus críticas, esperamos también sus visitas. Síganos en la página de Facebook, Retorno a la Caverna. Ahí estamos. Suscríbanse a nuestro canal, compartan si les late nuestro contenido, que lo hacemos de verdad gustosos, nos gusta hacer esta clase de contenido filosófico, lo hacemos pues para que se divulgue esta cuestión de qué hacen los filósofos actualmente, de qué discuten, aquí estamos. Bien, entonces pues nos vemos, Diego, hasta la próxima. Cuídense mucho, nos vemos, Álvaro, hasta luego.